Sí, bueno, en parte pasa bastante eso y a todos los niveles. Yo creo que lo que sí vemos también es cuando estás fuera, sobre todo desde el punto de vista productivo de alguna forma o barreras que puedas tener, bueno, todo lo que se pueda hacer para mejorar un poco las situaciones muchísimo mejor. Pero también te pasa en la comparativa con el exterior. Nuestra competencia básicamente son alemanes, italianos, centroeuropeos, que también pueden tener sus fuertes problemáticas porque son países, vamos a decir, bastante desarrollados que todos esos ámbitos de alguna forma relacionados con la seguridad y salud o con el medio ambiente y demás, pues también son bastante normativistas, ¿no? Pero sí que tienen un cuidado mayor de lo que puede ser la industria. España, de alguna forma, no ha tenido esa dependencia en los últimos años de la industria para su modelo de crecimiento, pues ha estado más en el ámbito de promoción inmobiliaria, el turismo y la industria más relacionada con la agroalimentaria y demás, pero no tanto industria. Y sí notas cuando sales fuera que comparativamente a otros países, globalmente, hay más ayudas de tipo estatal en otros ámbitos que favorezcan a las empresas de esos países, independientemente del posicionamiento, la marca de país que puedan tener, pero incluso hay más desarrollos algo de condiciones, y hablando ahora que hablamos también de aseguramientos y demás, yo creo que hay más ententes en el mismo Alemania y demás entre gobiernos, entidades financieras, aseguradoras y demás, para dar mejores condiciones a los clientes de alguna forma de los productos de esos países y tal, ¿no? Allá donde, por ejemplo, pues bueno, condiciones de pago son un factor también importante cara a la venta. Bueno, son bastantes temas que yo creo que hay que desarrollar y que tenemos bastantes problemas. Yo no sé si Alemania tiene la culpa de un poco de la crisis que tengamos. Tenemos muchos problemas estructurales también aquí, que por mucho que el mercado mundial o el crecimiento de alguna forma se active de nuevo, no vamos a reducir el 25% de paro que tenemos, y tenemos que mejorar muchísimo las cosas estructurales para poder avanzar también como país, ¿no? Y si hablamos de Euskadi, la situación es bastante mejor, pero también seguimos teniendo problemas estructurales de esa índole, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en las que trabajar para mejorar un poco la presencia de las empresas. Voy a incidir un poco en eso. Decía antes, os pedía por favor que hablaseis en confianza, que no suena prepotente, pero desde vuestra experiencia y sobre todo en tu familia, Juan, analizando los errores, los aciertos que tiene el tejido industrial, el tejido económico vasco en general a la hora de vender en el exterior, a la hora de implantarse en el exterior, ¿cuáles dirías tú, cuáles establecerías que son los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestras empresas? Yo creo que el principal punto fuerte es que aquí se han hecho las cosas bien. En términos generales, el que ha salido fuera desde aquí es porque por lo menos lo que él hacía aquí ya lo hacía bien. O sea que al final, normalmente el que ha ido fuera, por lo menos lo que él hacía, lo sabía hacer bien, que yo creo que es un punto fundamental. O sea, si aquí no es competitivo porque no sabes hacer las cosas bien, independientemente de dónde te vayas, ahí tontos no hay en ningún sitio. O sea que no vas a conseguir pensar que vas a ir a un mercado en el que solamente por ser de fuera lo vas a hacer mejor que los que están ahí, porque siempre hay alguno ahí que está haciéndolo bien, ¿no? Aquí quizás, pues bueno, en la pata y posiblemente un poco por ese entramado industrial que hemos tenido de industria pesada y tal, lo que ha faltado es ver a los mercados como un mercado en el que tú puedas ser una marca en el destino. Es decir, aquí lo que ha habido es grandes fabricantes de componentes para terceros que son los que han hecho marca con su producto. Y eso es lo que en un momento dado nos ha generado una posición de debilidad, porque ese que ha sido el que tenía la marca y el que tenía el mercado ha ido jugando y poniéndonos a todos en competencia unos con otros, ¿no? Entonces yo creo que al final el reto está ahí, es decir, o sea, cuando consigues llegar a un mercado, a ver si consigues tú tener el contacto directo con el consumidor o ser un proveedor del que tiene contacto con el consumidor, ¿no? Y yo creo que ese es el modelo que posiblemente nos falta, ¿no? El modelo de ser en mercados de destino marca con uno que se fabrique para ti, ¿no? ¿Marco? Bueno, yo creo que en cuanto a la historia, quiero decir, parte del éxito de la internacionalización, yo creo que está o ha estado, digamos, en primero, cuando te internacionalizas, yo creo que, en mi opinión, o por lo menos también por lo que he visto en la historia de Gerdau,
hay que ir con precio, es decir, hay que ir incluso con una reducción de margen digamos importante, aparte de que tienes unos costes más elevados por el tema de transportes logísticos, etcétera, ¿no? Eso es en un corto plazo. En el largo plazo lo que ha primado siempre es el tema de la calidad de servicio, ¿no? Es decir, tú puedes entrar por precio, ¿vale?, pero nadie te conoce. Entonces, el por qué entras en un mercado internacional muchas veces es por el precio. Y luego, evidentemente, lo que te mantiene o no te mantiene es la calidad de servicio, ¿no? Lo segundo, yo creo que ha estado centrado en a veces decir que no. Quiero decir, que suena muy raro el decir que no, pero me explico. Es decir, el estar centrado en productos de alto valor añadido. Es decir, lo que no tiene sentido es, en una estrategia a largo plazo, el entender de que tú te internacionalizas y vas a ser capaz de vender fuera, incluso con productos los cuales son fáciles de construir, son commodities y se pueden obtener en mercados exteriores y de una forma sencilla, y además ya de por sí ese producto igual no te deja margen. Lo que hay que intentar es siempre ubicar la estrategia exterior en productos de valor añadido, es decir, ¿qué puedo hacer yo diferente respecto a alguien, digamos, a mi competencia que igual está cerca, digamos, de mi cliente, ¿no? Y que no tiene esas barreras de idioma, etcétera, que sí, yo sí tengo, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no?, digamos, como factor de éxito, ¿no? Y bueno, y como factor, digamos, de mejora, yo creo que ya no hablo de Gerdau, hablo en general y también de Gerdau, yo creo que lo que tenemos es un poco que creernos nuestras propias fortalezas, es decir, en general, como país estoy hablando, ¿no? Es decir, yo repito, yo creo que se ha castigado demasiado, digamos, tanto al tejido industrial vasco como al país en general, y tenemos muchas cosas que mejorar, ¿no? Una vez de que se mejore lo que es el macro, que también creo que se está mejorando, antes he hecho una pregunta que tampoco la quiero pasar por alto, es si estamos notando mejoría. La respuesta clara es sí, sí. Es decir, se está notando, para empezar, en el volumen, ¿vale? O sea, los volúmenes están subiendo en general y creo que somos un termómetro que indica muchos sectores, no solo automoción, sino energías, petróleo, etcétera. No se están notando los precios en absoluto, es decir, o sea, es complicado hoy en día, en este año, por ejemplo, subir precios y, digamos, tener una cuenta de resultados más abogada. Pero luego los volúmenes, la demanda, está subiendo en líneas generales. Pero sobre todo, yo creo que mi comentario se basa también en el sector bancario, ¿vale? Es decir, lo que se está notando ya desde hace un año, más o menos, y cada vez esto va más, es un mayor apetito, digamos, desde el punto de vista bancario. Hay un apetito, yo creo que no lo había visto, desde luego, ni durante la crisis en ningún caso, por prestar, ¿vale? Y quizás suena muy raro, ¿no? Sí. Quizás suena muy raro lo que digo, ¿no? Pero se nota a las diferentes entidades bancarias, que tenemos la ocasión de estar todas las semanas con ellas, que está claro que han provisionado todo lo provisionable, o por lo menos lo que han sufrido, digamos, sus cuentas de resultados, y ahora viven de la línea de arriba, ¿no? Es decir, tienen que prestar y van a prestar. Y aparte eso se nota no solo en el apetito, porque es un intangible que no se puede explicar, pero se nota también, por supuesto, en reducciones de spreads, etcétera, ¿no? Sí es cierto que al principio están viniendo más hacia, digamos, a una capa muy segura, digamos, del tejido industrial, en el cual no hay ninguna duda, no sé, pues empresas con una deuda muy reducida, por ejemplo, pero en líneas generales yo creo que se va a empezar a abrir, digamos, eso. Y eso está claro que también va unido a la internacionalización, porque al final, en la medida de que tengamos acceso más a los mercados financieros, nos podremos internacionalizar, porque antes bien he dicho que esto no es un viaje de 4 años, o sea, hay que ir poco a poco, no se puede, yo soy enemigo de montar allí desde la nada una empresa, y hay que ir poquito a poco, dando pasos muy consolidados, y para eso necesitamos los mercados financieros, que para mí es la llave de que se abra un poco o que olvidemos de una forma definitiva la crisis, ¿no? Antes de cederte la palabra, Íñigo, quiero recordar al público que si queréis hacer alguna pregunta, se la podemos formular directamente a través de estas cartulinas que creo que tenéis en vuestras localidades, en vuestros asientos, y que si nos las hacéis llegar, les formularemos la pregunta tanto a los representantes de esta mesa de empresas como a los expertos que han estado antes con nosotros. Íñigo. Si no recuerdo mal, nos estás preguntando qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal. ¿Cuáles son nuestras fortalezas de alguna forma y nuestras carencias? En nuestro caso, hemos considerado que lo hemos hecho mal o que no nos ha salido bien cuando hemos querido replicar fuera modelos que aquí nos han resultado exitosos. Por contra, nos ha resultado
positivo, nos ha salido bien cuando hemos ido con gente del país al que queremos exportar, es decir, con gente local. Otros modelos no nos han resultado, al menos a nosotros, exitosos. Nosotros cuando hemos dado con una persona que conocía el sector, que conocía el producto y que estaba dispuesto a apostar por nosotros, siendo él de allí, es cuando a nosotros nos ha salido bien. Como he dicho antes, nosotros no tenemos plantas en el extranjero, fabricamos todo en el País Vasco. Lo que nosotros, nuestro modelo de exportación se basa en tener agentes, representantes en el extranjero que conocen el sector, que conocen el producto y se embarcan, digámoslo de alguna forma, en nuestro proyecto, en la comisión, a variable. En algunos momentos o con algunos hemos acordado un periodo inicial de apoyo hasta que bueno, pues su trabajo empieza a rendirle, y nos ha costado muchísimo, y la clave para nosotros está en dar con esa persona que conozca el mercado y quiera realmente bueno, pues apostar por, en este caso por Euskal Forging, y ser nuestro representante. Otras alternativas que hemos barajado, de mandar gente de aquí, montar oficinas comerciales allí, a nosotros al menos no nos ha resultado. Esas son las cosas que bueno, consideramos que hemos hecho bien, o nos ha salido bien, más que decir que hemos hecho bien. Cada uno, se dice que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Bueno, pues a nosotros es el librillo que nos ha resultado positivo. Bueno, tenemos experiencias de todo tipo, pero bueno, en líneas generales, nosotros casi todo también el crecimiento ha sido orgánico a través de filiales comerciales, distribuidoras, en algún caso alguna filial productiva, pero también hemos hecho alguna compra de empresa y además en mercados importantes para ganar presencia del mercado cuando ha habido oportunidad, y bueno, también nos ha ido muy bien, ¿no? Entonces, todo depende un poco de los ritmos, de las oportunidades y de que ese tipo de decisiones estén encuadradas en tu estrategia de alguna forma, ¿no? Entonces, todo es posible. Lo que sí es importante es tratar de reducir riesgos, analizar bien los riesgos, y es bueno también ir vía alianzas o ir vía personas que conozcan el mercado. Nosotros el hecho de ser un grupo pues nos ayuda un montón, porque desde luego esta situación que hemos tenido ahora es exitosa, pero igual algunas de las empresas que forman el grupo pues igual hubieran desaparecido si no hubiéramos tenido la palanca del grupo, ¿no? Entonces, todo tipo de ayuda que pueda venir es importante. Es muy difícil gestionar después esas alianzas estratégicas o esas colaboraciones. Siempre es mucho más cómodo hacerlo solo, pero es muy conveniente y yo diría que incluso necesario para tener presencia en muchos países. Se nos echa encima el tiempo. Os recuerdo otra vez lo de las preguntas. Podéis entregar las cartulinas si queréis a las azafatas, que las recogerán. Pero os quiero formular una pregunta. No sé si es una frase hecha o qué opináis vosotros, que se suele decir que las crisis son buenos momentos también para salir reforzados. ¿Hemos salido reforzados de esta crisis? Sí, no. Sí. Bueno, desde luego no cabe duda, ¿no? O sea, para empezar hemos aprendido muchísimas cosas, ¿no? Todos hablamos de la austeridad, digamos, en general en Europa, ¿no? Pero también nos la hemos aplicado. Es decir, nosotros en líneas generales, no hablo ya solo de Verdado, sino creo que en general todas las empresas estamos en los huesos, como quien dice, ¿no? Porque al final, digamos, o sea, nosotros marcamos un ritmo que es los euros tonelada, digamos, ¿no? Nosotros somos una empresa como todas que tiene unos costes fijos, en nuestro caso también, pues como con el volumen son elevados, y un poco la crisis lo que nos ha hecho es, lo primero, aprender de que cuando se te cae el volumen, lo primero que tienes que hacer es concentrar la actividad, que es lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, analizar, digamos, dónde tienes la rentabilidad e intentar concentrarla para ser más eficiente en costes. Tener un control mucho más férreo, digamos, de tus centros productivos y de tus instalaciones. A nivel de deuda, lo mismo, ¿no? Es decir, hemos profesionalizado mucho más lo que es nuestra área, en nuestro caso, en el tema de riesgos, en el tema de deuda, ¿vale? Hemos aprendido también a convivir, digamos, con el exterior, digamos, en cuanto a la crisis. Por ejemplo, un ejemplo es Coface, ¿no? Es decir, la relación, digamos, que teníamos con la aseguradora de crédito
antes, digamos, de la crisis no es la que tenemos ahora, ni mucho menos. O sea, ahora casi son integrantes, digamos, constantes, digamos, de nuestra empresa, en el cual hay una proactividad continua de información para, por ejemplo, para internacionalizarse, para vender, para analizar cada situación, y eso antes no lo hacíamos, ¿vale? Con lo cual el control es mucho más relevante y aprendemos a medir absolutamente todo, ¿no? Es decir, nos ha hecho mucho más duros en todo, ¿no? Entonces, en líneas generales, desde luego hemos aprendido. Yo creo que también hay que ser siempre positivo y en ese sentido, desde luego, ha habido cosas muy buenas en la crisis y salimos fortalecidos. Y yo no hablo ya como grado, yo creo que en general las empresas como el sistema, mirando de aquí a 4 o 5 años, yo creo que salimos fortalecidos en general. Juan. Yo supongo que sí, quiero esperar que sí, ¿no? Pero sí es cierto que ya hoy se habla a la gente y parece como que no ha pasado nada, ¿no? Que ya está todo bien, hay dinero para todo el mundo y vamos a volver a lo que éramos, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que entender es que no sé de dónde, cuando salgamos, dónde vamos a salir, pero que no va a tener nada que ver con lo que era entonces. Y hay un montón de hábitos del consumidor, un montón de hábitos de las empresas y tal que han cambiado y que se van a quedar aquí para siempre, ¿no? ¿Eso va a significar que salimos fortalecidos? Pues yo creo que si nos comparamos con cómo éramos antes, pues posiblemente será todo mucho más fácil, más alegre, y es muy posible que eso ya no vuelva a estar aquí nunca más, ¿no? Entonces que posiblemente somos mejores, no fortalecidos, pues porque al final esto ha dejado muescas a todo el mundo, ¿no? Pero al final, pues posiblemente sí, dices, somos mejores ahora y hacemos mejor las cosas ahora que antes de la crisis. Y evidentemente el que no la vio, el que no la quiso ver o el que no pudo verla porque al final lo que hacía tal, pues la verdad es que la ha pasado muy mal y hay muchísimas empresas que no han salido de esto, ¿no? Sí, bueno, yo rotundamente creo que sí. También coincido con Juan que de alguna forma no va a ser nunca lo que era. La principal enseñanza que tenemos que sacar de esta crisis de alguna forma es que ya la situación, sobre todo desde el punto de vista de empresas que tenemos una fuerte presencia internacional, que nuestro mercado es el mundo realmente no ha estado en crisis. Ha estado en crisis España, sur de Europa y Europa porque también el crecimiento se ha frenado, ¿no? Entonces, claro, tiene una importancia significativa. Nosotros, a pesar de que estamos muy internacionalizados, pues el 54% así de nuestras ventas son en Europa, pero tampoco hay previsiones de que vaya a crecer. Yo creo que esa va a ser la situación normal, de que el mundo va a crecer de forma sostenida, pero con vaivenes en diferentes áreas, pero va a seguir creciendo, pero va a haber mucha convulsión. Y esa va a ser la situación normal. Un momento, pues yo qué sé, ahora mismo Europa del Este era una de las áreas preferentes también de crecimiento, pero surge la crisis en Ucrania y Rusia y ahí está, ¿no? Entonces tienes que lidiar con ese tipo de situaciones y eso va a ser, vamos a decir, el orden del día de aquí en adelante, que tú vas a, tu mercado va a ser lo que antes tu mercado podía ser el mercado nacional, va a ser Europa, va a ser el mundo, y vas a tener que pelearte con tus competidores y sacarte las castañas ahí, pero con un esfuerzo muchísimo mayor que necesitábamos antes. Porque la pelea es mucho más fuerte, es una situación más normal de pelea de mercado, vamos. ¿Quién llegó? Yo creo que la respuesta corta sería, no lo sé. Esa sería la respuesta corta. Yo creo que hay demasiadas ganas de decir que salimos de la crisis. Hay una necesidad. Necesitamos decir que, igual nos están contagiando demasiado los políticos, pero creo que hay demasiadas ganas de decir salimos. Por lo que nos han dicho los expertos economistas, todos los indicadores apuntan a que sí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si esto se consolida, vamos a ver si esto realmente se solidifica. Lo que no tengo duda es que vamos a aprender, es decir, vamos a salir, como se suele decir, con más canas, ¿no? Con más experiencia, y salir, aunque no sea salir mejor, aunque solo sea salir, también va a ser éxito, O sea, no va a ser poco el decir dentro de unos años, joder, pues salimos de aquella crisis, ¿no? No va a ser nada negativo. Ahora, si realmente vamos a salir fortalecidos, yo creo que el entorno es tan cambiante, como decía Joaquín, que a la vuelta de la esquina va a haber otro input, ocurrirá algo, que el escenario cambiará,
Y es una situación de cambio permanente de escenarios y vamos a tener que ir amoldándonos, ¿no? Yo creo que, resumiendo, el salir no es poco, si sales mejor, pues muchísimo mejor, y yo creo que estamos quizás intentando vender la piel del oso demasiado pronto. Vamos a esperar a ver si esto se consolida. Ojalá que sí, ojalá que sí. Eskerrik asko guztioi, Juan Corrales, Jokin Ugarte, Inigo Fernández eta Marko Pinedari zuen eskarmentua azaldu diguzuelako, galderarik ez zaidan ez iristen, agurtu egingo zaituztet, hori bai ikusleguaren txalo handi batekin. Gracias.